Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, por si todavía no me conoces, y esto es Nocturno Design Vlog. Hoy, como lo pudieron ver en el título, voy a estar mostrándoles la recubridora o máquina collarín que compré. Como pueden ver, la caja está envuelta en negro y mientras la voy destapando les voy a ir platicando un poquito sobre el asunto. Acá en Colombia, bueno, en el centro te empacan las cajas con este papel chicle o vinipel, se le dice, que es negro para cubrir, que no se vea de qué es la caja, pues para que no te roben. Entonces, bueno, para no dar papaya, como decimos acá, pedí que sí me la envolvieran porque pues sí teníamos el carro a unas 5 o 6 cuadras del almacén, entonces caminar con una máquina recién comprada por el centro no es como que muy buena idea. Igual acá se las muestro mi caja misteriosa. Y la opción que compré es esta Brother 2340CB, es una máquina recubridora familiar. Bueno, les digo que yo nunca he cosido con una máquina recubridora. En la universidad había una recubridora y sí la enhebramos una vez para aprender cómo es que se enhebra, pero realmente nunca he cosido una prenda con esta máquina, así que estoy muy emocionada de haberla adquirido. La compré precisamente porque quería mejorar los acabados en las prendas deportivas, sobre todo en los ruedos. Siento que a veces es muy complicado, en especial con las telas de poliéster, y también obviamente para hacer ropa interior, y quiero aprender a hacer trajes de baño, entonces también por eso la compré. Viene acá con su manual de instrucciones, el pedal, tiene acá unos accesorios, son poquitos pero pues trae sus accesorios, el forrito para poder cubrirla. Y acá está la máquina. Es bastante pesadita, déjenme decirles. Creo que igual de pesada, tal vez un poquito más pesada que mi máquina fileteadora, que sí es mucho más pesado que una máquina familiar, pero acá está. Ok. Me dio calor. Esta como tal es la máquina. Ay, gorda. Venga, pesa. Esta como tal es la máquina que ya se las va a mostrar un poquito más de cerquita. Consejos para comprar máquinas: obviamente busquen un lugar confiable. De esto ya hablamos un poquito en mi Instagram, les voy a dejar por aquí enlazados el en vivo en donde estuvimos hablando de cómo comprar máquinas de coser. Y súper importante que el sitio en donde lo compren les ofrezcan una garantía. Esta vino con una garantía de 6 meses por defectos de fábrica o algún tipo de reparación que necesite la máquina, lo cual está estupendo. Y por supuesto en su caja original con los repuestos y todo. Otro tip muy importante es que por favor conserven la caja original de las máquinas. Yo sé que hay gente que no le gusta guardar las cajas de los electrodomésticos que compran, pero con las máquinas de coser sí les recomiendo muchísimo guardar la caja con los protectores de Icopor. Si se van a trastear, esta les sirve un montón, y también si la quieren revender más adelante o dársela a alguien, es importante que venga con su caja, en especial porque están hechas ya con la medida que necesitan pues para poder conservarla. Entonces ahí les dejo ese dato. Ahora que ya la destapé, voy a mirar el manual para hacerles una pequeña demostración. Esta máquina ya me la entregaron funcionando desde el almacén, por eso tiene este pedazo de tela aquí. Pues la probaron para mostrarme pues que sí cosía bien. Aquí viendo, tiene dos manuales que vienen en 4 idiomas. Este de aquí es en inglés, en español, este es en francés y en no sé qué otro idioma, pero bueno, vamos a ver acá. También trae su bolsita de accesorios, trae estos discos de espuma que el señor me explicó que era para cuando tenemos un carrete de hilo de los que son pequeñitos, para darle un poquito más de altura y que sea más fácil utilizarlo. También vino con estas mallitas que yo no sabía que eran, y de hecho mi fileteadora venía con estas mallitas y yo las boté, pero me dijo que estas son especial para el hilo nylon, que es este de aquí. Entonces lo que él dijo es que uno le pone esta como media velada al hilo de hilo para que este no se salga. Creo que es, sí, ahí funciona. Creo que es como para que no se enrede, no sé qué fue eso, pero bueno, es como para que no se enrede. Gordo, tú te vas a caer de ahí. También tiene estos otros cositos que son para, no sé si son para ponerlos antes o para ponerlos después, pero creo que también es para usar hilos más pequeños. Viene con su destornillador para cambiarle las agujas, que es este pequeñito de aquí.
Viene con un juego de agujas de repuesto. El señor me dijo que estas son las mismas agujas que utiliza la máquina familiar, entonces no compré ninguna extra para mirar si esto sí es cierto o si me estaban engañando. Y viene con unas pinzas que ya las probé y la verdad es que no me gustan, prefiero las de mi fileteadora, siento que agarran mejor el hilo. Y con esta brochita para limpiar, que esta viene casi que en todos los modelos Brother, es como la genérica que ellos mantienen. Y con un prensatelas de repuesto, que es este de aquí, que es más delgado que el que viene aquí en la máquina. Según el manual dice prensatelas especial, prensatelas que se emplea cuando se utiliza un accesorio opcional. Entonces debe ser para hacer algún tipo de puntada diferente a la que está puesta en este momento. Bueno, acá lo que veo es que tiene lo mismo que tiene la fileteadora. No sé si estén viendo, disculpen ahí. Este de aquí es para el ancho, este de aquí es para el largo de la puntada. Y tiene algo que se los había mencionado en la reseña de mi máquina familiar. Tiene este tornillo de aquí arriba que es para ajustar la presión del prensatelas, para que en telas de tejido de punto, si de pronto la tela está muy delgada o algo, el prensatelas no la pise tanto y así la costura no quede estirada. Esto me súper encanta. Tiene la guía de enhebrado fácil, lo cual cada hilo tiene un color diferente y la verdad es que no está difícil de enhebrar. Ya vi y son muy poquitos pasos, son menos pasos que en la máquina fileteadora, entonces siento que está muy bueno. Les voy a dejar una imagen, pero esta ruedita que les mostré ahorita, esta de aquí es para poner encima de los carretes de hilo pequeño, como para que no se salten. Y tiene algo que me encantó, ahorita les voy a hacer una toma de acercamiento, pero acá arriba, justo arriba del dial de tensión, tiene como un botoncito que uno oprime para soltar todo el dial de tensión, y así cuando quieres cambiar el hilo o lo que sea, no tienes que soltar la tensión de los diales para poder cambiar el hilo, o sea, la puedes mantener para no perder tus ajustes y simplemente oprimes aquí para que se suelte toda la tensión y poder jalar el hilo mucho más fácil, lo cual está excelente. Entonces, esta máquina viene con varios tipos de puntadas, tiene la opción para 2 agujas y para 3 agujas, lo cual está muy bueno. Creo que todas las recubridoras vienen con esta función. También veo que hay una costura de una sola aguja, que es la puntada de cadena. Esto se los voy a mostrar más a detalle, les voy a dejar una foto en la pantalla de los diferentes tipos de costuras que trae, lo cual está muy bueno, por si les interesa ver como qué cositas hace esta máquina. Y básicamente eso es todo, el manual es muy corto. Entonces eso me da la idea de que es una máquina muy fácil de utilizar. Voy a cambiar los hilos, que ya traje unos conos de hilo acá. Lo que me explicó el señor del almacén es que los 3 hilos que corresponden a las 3 posibles agujas de arriba van con hilo de poliéster, y que la looper, que es el que va abajo, va con hilo de nylon, de este que estira. Si no saben de qué estoy hablando, les recomiendo el video de hilos y agujas para que vayan a ver. Pequeña y muy breve actualización, otro día, otro momento diferente, pero estoy cosiendo con esta máquina y algo que me acabo de dar cuenta es que le hace falta un bolsillito para los accesorios. O sea, mi fileteadora tiene este cajoncito acá para guardar el destornillador y esas cosas. La familiar pues obviamente también lo tiene acá, y esta no lo tiene en ningún lado, entonces eso sí siento que me está haciendo mucha falta. Así que muy rapidito voy a estar enhebrando acá la máquina. Bueno, acá ya la enhebré, ya la conecté. Voy a ver cómo me va. Esa sensación de coser en una máquina por primera vez no es algo que pasa todos los días. Y aquí con las tijeras de la cocina y todo. Dato curioso, acá toca recortar muy bien el nudito porque aquí hay como una pestañita que sujeta el hilo, entonces por ahí no pasa si el nudito está muy grande. Bueno, algo que sí noto es que pasar los hilos es más difícil que en la fileteadora, aunque siento que no pasa tan fluido. Algo que sí estoy apreciando es que el prensatelas es transparente, lo cual está bueno porque aquí jalando estos hilos y todo me permite ver bien. ¿Cuál sigue? El verde. No sé si lo hice bien, pero solo hay una forma de probar. A ver, no quedó tan bonita como la del señor, ¿eh? O sea, la del señor sí le quedó muy bonita. La mía está horrible, pero es la primera vez que hago esto. Ok,
Ok, esta segunda pasada ya quedó más bonita. Siento que es fácil de usar, obviamente requiere práctica como cualquier cosa nueva que quieras probar, pero en teoría siento que está fácil de manejar. Tendría que ver el tema de la tensión, mirar obviamente todo el manual, mirar lo de la longitud y el ancho de puntada, porque sí siento que se le está haciendo una vena. Eso quiere decir que hay algo mal en la costura. Déjenme saber si les gustó este video y si quieren ver más videos con esta máquina, de pronto explicándoles cómo se enhebra o para qué uso se le puede dar y esas cosas. Déjenme un comentario para yo saber que les interesaría que yo hiciera ese tipo de videos más adelante cuando aprenda a utilizarla, por supuesto. Recuerden dejar su like y suscribirse, es completamente gratis y una excelente forma de apoyar este canal. Mientras que esperan al video del siguiente viernes, yo les recomiendo ver este video de aquí donde hablo sobre la máquina familiar o este video de aquí donde hablo sobre la fileteadora, para que vayan a ver las otras máquinas que tengo y con las que hago absolutamente todo lo que ustedes ven en este canal. Yo les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.